Bienvenida, gente. Hoy vamos a hablar de Ironheart, la serie de Marvel, que continúa la historia de Riri Williams tras los eventos de Wakanda Forever. Eh, y bueno, es una serie que ha tenido review bombing, porque, como saben, fachas odian a mujeres racializadas, etc. Eso no quiere decir que si no te gusta el personaje de Riri lo sea, pero si no te gusta porque negra mujer, pues sí. Y bueno, eso, vamos a intentar reseñar la serie de una forma más o menos objetiva. Ujú. Es decir, sin odiar a nadie de forma injustificada. Y, y nada, ¿qué te ha parecido la serie? Pues a ver, teniendo en cuenta que yo a Riri, más allá de conocerla de nombre, no he leído nada de ella, solo la conocí en Wakanda Forever y tampoco fue un personaje que a mí me dijese nada, sinceramente. Yo a mí, bueno, en general Wakanda Forever no me parece una película para tirar cohetes, pero bueno, eso es otro tema. Pero Riri no me cautivó, quiero decir, era un personaje, estaba bien, punto. Entonces iba un poco reacio con la cosa de es Marvel. En general Marvel me gusta, tiene cosas que no me han gustado como Invasión Secreta, pero en general saben hacer las cosas que mantengan un nivel para que más o menos me gusten. Y yo sabía que Riri, que Ironheart me gustaría, en plan película de Marvel. Oye, pues me he encontrado con una historia que más allá que tiene algunas cositas que luego comentamos, está bastante bien, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho más de lo que creía y me ha dejado con ganas de ver más de Riri, que es algo que sí que no me esperaba para nada. Así que en general, bien. Mm. A mí con el personaje de Riri en Black Panther, pues me pasa un poco con muchos de los personajes legados ahora de nueva creación o relativamente nueva creación. Es que los han puesto de forma que sean un objeto que tienes que realmente hasta un McGuffin. Por ejemplo, América Doctor Strange 2 era la persona que tenían que rescatar, y, igual que Riri en Black Panther. Entonces, su personalidad es más de objeto que de persona. Realmente es un personaje con tendencia muy pasiva. Y tampoco la película era de ella. Es como muy Ujú. introductorio a lo... Para mí es como muy Spider-Man en Civil War, que aparece y no sabes mucho de él, sin el hecho de que no es un personaje tan icónico y no tiene una historia tan relevante o interesante como pudo tenerlo precisamente Black Panther en Civil War. Es una, no sé, creo que tenía como el defecto, el handicap de, de no haberse desarrollado muy bien. Pero bueno, para eso está la serie, realmente, para ver el personaje. Y de todas las series que realmente no son... Marvel ha tenido como ese problema de Disney Plus, de tener que hacer series a cascoporro porque hay que vender la plataforma y la Ujú. pandemia, etc. Entonces, ha hecho series de cosas que dices tú, la de, bueno, ha habido series que han estado bien, como Agatha, por ejemplo, que no era necesaria, en el sentido de que realmente Agatha es un personaje del que necesitemos saber más eh, para tener que hacer una serie. Pues realmente no, aunque bueno, lo que es necesario o innecesario es realmente subjetivo. Pero bueno, salió una serie más o menos bien, decente, a mí me gustó bastante. Y después hay personajes como, por ejemplo, Echo, que tiene serie porque sí. No, son personajes que para mí no dan para. No dan no tienen cómic o no tienen la suficientemente base para tener una serie propia. Ujú. Lo bueno con Agatha es que han incluido o incluyeron otro personaje que después es relevante. En este caso, también, ahora que lo pienso, pero me pareció más Ironheart una serie que realmente quiere explorar un personaje para un futuro y ser que Riri sea relevante. Y de todos los personajes legados que he mencionado, me pareció la mejor, no sé si construida, pero es diferente. Es decir, la de hay una tendencia, sobre todo
adolescentes, bueno, Kate también lo meto en ese grupo de jóvenes personajes, de ser muy parecidos, es decir, rollo fan, muy emocionados con todo. No sé, hay muchos que no se distinguen entre ellos. Quizás, por ejemplo, eso, Kate, Kamala, bueno, que ella es más adulta, sí, pero con Peter incluso pasa esto, con Peter Parker, con Wiccan. Entonces Riri, dentro de lo que cabe, me parece más interesante como personaje, porque creo que se ven muchos errores y me hace mucha gracia porque eso es por lo que no le gusta a la gente no tolera que un personaje tenga errores, que un personaje es mujer racializada tenga errores, porque lo más gracioso de Riri es que es idéntica, y de ahí viene que sea un personaje legado, a Tony. Es igual que Iron Man. Tony es un personaje que empieza siendo un criminal de guerra, empieza vendiendo armas. No olvidemos que Tony en su primera película tiene un arco de redención realmente porque es un villano al principio. No sé, es muy carismático, muy gracioso, Robert Downey Jr. muy bien, pero un villano. Y realmente Tony tampoco es que cambie mucho, es decir, a mí me gusta, eh, es un personaje interesante, pero tiene muchos defectos y realmente el arco de Tony, aunque me gusta cómo desencadena y creo que era lo correcto cómo acaba en Endgame, eh, no es un arco muy desarrollado en el sentido de que no madura. Él tiene desde los Vengadores a la ansiedad, que después vemos en Iron Man 3, que es una parte que me gustó mucho y que me hubiera gustado que hubieran desarrollado más. Como la película no fue muy bien, dejaron las partes buenas, que eso es algo que siempre odio. Digo, incluso en algo malo hay partes buenas. Y en Iron Man 3, los ataques de ansiedad de Tony es una parte muy interesante y lo mejor de la película, en mi opinión. Eh, y eso, Tony en sí no se desarrolla, es decir, desde los Vengadores tiene esta ansiedad de que Thanos va a venir y va a atacar el mundo y él tiene que protegerlo. Crea un monstruo que mata un montón de gente. Después intentan mejorarlo en Civil War metiendo a todo el mundo en el jaleo que ha montado él, porque en Civil War hace la de tenemos los Vengadores que hacernos cargo de las cosas que hemos hecho, y es en plan de fuiste tú el que creaste el monstruo, no nos metas a todos en este saco, pero bueno. Entiendo que, bueno, después también tenía a Wanda ahí, que dentro de lo que cabe, por mucho que después seas Team Iron Man o Team Capitán América, yo entendía a Tony de dónde venía y por qué hace lo que hacía en Civil War, me parece bien desarrollado en ese sentido y coherente. Y bueno, realmente entiendo eso, pero no, Tony no evoluciona, es decir, se queda en ese punto en el que intenta proteger la Tierra, incluso en Endgame al principio dice le recrimina a Steve y le dice la de deberías haberme dejado construir una armadura en torno a la Tierra, es decir, la de no es una persona que al final puedes decir que se redime la muerte, pero no cambia de idea o no tiene esa evolución. Y me parece muy hipócrita cuando la gente dice que Riri es un mal personaje porque toma malas decisiones o comete un montón de errores y comete un montón de errores realmente en la serie. Pero yo creo que eso representa realmente el espíritu de Tony, más que ser una fan como Kate o como Kamala, que no quiere decir que esté mal, que cada personaje es diferente. Pero me parece interesante que mantenga el espíritu de Tony en el sentido de que tiene esos ataques de ansiedad, quiere crear la armadura porque ha vivido un momento traumático y lo que quiere hacer es realmente proteger, igual que lo que hacía Tony, de una manera no muy, bastante poco eficiente, pero eso tiene sus errores. Y yo creo que me gusta mucho Riri porque no gusta aceptarlo, pero en el momento final nos gusta pensar que todo el mundo o todos seríamos el héroe o la heroína y haríamos lo de no, tenemos que hacer lo correcto y esto me está tentando, pero no, vamos a vivir en la esperanza y a movernos. Es un poco como Tony, es decir, la de Riri no deja ir las cosas o no evoluciona en ese término.
y al final va, no quiero decir por el camino fácil, pero por el camino más humano, en el sentido de que yo creo que todo el mundo, si nos dan una opción, la mayoría de las personas, si nos dan una opción, y estoy ya con spoilers, de recuperar a una persona que quieres, realmente, y no hay consecuencias. Es decir, cuando ella lo hace el trato, lo que pide es que, lo que pregunta es si hay consecuencias para otras personas, que no es ella. Pero al ella aceptar que la consecuencia va a ser para sí misma, creo que es bastante humano y bastante heroico al mismo tiempo. Es decir, comete un error por no estar lo suficientemente, no quiero decir desarrollada, pero sí en nivel narrativa. Al final es un personaje de ficción. En nivel narrativa sí está estancada en lo que debería ser. Pero tiene esa tema interesante de eso, de ser muy humana y tomar responsabilidades en ciertos aspectos y en otros no. Entonces me parece un personaje muy interesante. Vemos... es como Tony, pero además Tony tenía pasta. Él podía, si quería hacer cosas grandes para remediar lo que era, lo podía hacer. Aquí Riri no tiene dinero, entonces de hecho pierde hasta la beca Stark que se funda en Civil War. Entonces vemos las dificultades de ser un genio sin tener la capacidad económica de desarrollar su potencial, ¿no? Y hacer algo icónico, que es lo que quiere hacer ella. Y eso me gusta, el ver las diferencias entre personajes que son similares, pero que por cuestiones económicas, en este caso, no pueden desarrollarse igual. Ella tiene que delinquir para poder tener el dinero para desarrollar lo que quiere hacer. Tony al revés, Tony ya había delinquido, entre comillas, porque era una empresa, pero vender armas para mí es delinquir. Y de ese dinero hace algo bueno luego protegiendo el mundo. Entonces aquí es al revés. Ella primero tiene que hacer el mal sabiéndolo, porque a Tony Stark le vender armas le da igual. Y aunque el personaje me ha gustado, yo no creo que le falte desarrollo a la hora de aceptar, creo que sabe muy bien qué está haciendo, pero sí que creo que si hubiese tenido un mentor, esto no habría pasado. No sé si me explico. Creo que ella tiene que hacer todo en la serie con ella misma, no tiene a nadie, aquí no ha conocido a Iron Man, porque no está. Entonces no ha tenido a nadie más allá de Shuri, pero Shuri en la serie no aparece. Entonces le falta alguien con quien tener ya no confianza, esa relación de, pues eso, de héroe a sidekick. Y yo creo que si hubiese tenido un tutor, tal vez esa decisión final no la hubiese tomado. A mí me gusta que la tome, creo que es arriesgado. Aunque me da miedo que la trama de Riri quede inconclusa, porque como ya sabemos cómo funciona tema audiencias, tema tal, y como ha habido review bombing y toda la vaina, pues me da mal rollete que la trama no continúe en ningún otro lado. Pero bueno. Y respecto a cosas que no me han gustado, no es tanto que no me hayan gustado, sino como que me sobran. En la banda del encapuchado hay mucha gente. Realmente, para lo interesante de la trama, 3 personas me hacían falta. Las 2 personas que pelean, me sobra una. La que pone las bombas, me sobra, pues teniendo a la ingeniera, que es Riri, a la persona de Madripoor que hackea y tal, realmente me sobra mucha peña en la banda del encapuchado. Creo que están bastante bien, el reparto está guay. Creo que Anthony Ramos como el encapuchado está bien. Me gustó mucho... A ver, no me sé el nombre, siempre me sale mal. Aldren Han Solo en la película de Han Solo, ¿vale? Porque siempre el apellido nunca me lo voy a aprender. Entonces, que aquí hace de un personaje llamado Joe. Y la verdad es que, aunque tiene partes apresuradas, creo que es un personaje bastante bien desarrollado. Más allá de, como digo, tiene partes muy apresuradas. Pero mola conocerlo, mola ver su contexto, su fondo, su visión de mundo, de qué quiere hacer. Y cómo luego por circunstancias pasan otras cosas, me gustó. Y llegando al final, hemos dicho que es con spoilers, así que por favor, si no estáis al día, dejad de verlo. Mephisto, por fin, 5 años después de WandaVision tenemos a Mephisto de verdad. Me ha gustado. Sacha Baron Cohen no es una persona en general que me guste demasiado, ni como persona ni como actor, pero aquí cumple bastante bien. Aunque no entiendo la manía de no poner formas demoníacas o formas verdaderas a los seres que son así.
más allá de un reflejo para que los fans nos quedemos contentos, supongo. En plan de, mira, lo han puesto rojo en un reflejo de una cuchara para que sepamos que es un demonio. Ponlo demonio, no pasa nada. Me ha gustado la inclusión. Sacha Baron Cohen no está nada pasado como suele estar en sus películas, la verdad, eso es de agradecer. Y realmente creo que el miedo que me da es que han metido un personaje muy poderoso, muy importante, en una serie que ya se sabía casi del principio, porque ya lleva rodada 2 o 3 años y sin saber cuándo iba a salir. Es una serie que no tenía mucha esperanza la propia Marvel en ella, entonces es como, no sé yo si esto se va a quedar aquí cortado de raíz porque no tiene visos de que pueda continuar. Habrá que ver, porque claro, Riri es importante, además ha hecho algo muy importante que es combinar magia con tecnología. Ya sabemos que Doctor Muerte usa parte de eso también, entonces es probable que tenga alguna repercusión en Doomsday. Pero el gran problema que para mí tiene la serie es que era un producto ya lanzado con poca esperanza de que continuase, o al menos así lo percibo yo. Yo también tengo tu percepción y tu miedo en realidad, porque siento que se está haciendo series sin tener una idea de continuidad y eso es un problema para el personaje. Al final, creo que hay mucha gente que espera que... Y en sí, si vas a hacer una miniserie, a mí me parece lógico que tenga un arco y que lo cierres ahí, si esa es tu intención. Pero en series como Caballero Luna o en series como aquí, como Ironheart, el personaje está teniendo un arco que todavía no se ha desarrollado por completo, es decir, Lily no ha terminado de desarrollarse y no tiene por qué, es decir, la de los personajes evolucionan Claro. precisamente a lo largo de varias películas o de varias series, de varias temporadas. Es una sensación de querer tenerlo todo ahora y madre mía, Riri lo que hizo, tal. Pues, espérate, que esta es una pequeña parte de su historia, su introducción, su principio. Eh, y como tú dices, el miedo es que con las reseñas o con en sí los planes de reconstrucción por cosas que han hecho mal, realmente, porque no todo va a ser culpa de la gente. Realmente hay cosas que Marvel ha hecho mal y no se ha currado el guión y no se ha currado la dirección, etcétera. Hay productos que son mediocres y hay que decirlo. Y, y el problema es eso, que sacan un montón de cosas, tenemos que esperar un montón de años y ahora con la incertidumbre de ¿y esto dónde va a generar? Porque ¿qué película ahora tenemos en que Riri pueda ser un personaje principal y se puedan desarrollar realmente bien? ¿Va a haber una segunda temporada? Eso no se está seguro. ¿Sabes? Y si yo hiciera una película de los jóvenes Vengadores, sí la pondría en el centro porque lo que ha hecho es bastante importante y relevante para explorar en un futuro y las ramificaciones y como tú dices el villano también. Entonces eso es un poco la incertidumbre. También diré que Ironheart no es perfecta y yo creo que en el sentido de la serie eh, y que también tiene el problema de intentar meter muchas cosas. Se creen que porque es una serie y no una película vamos a meter aquí 24.000 villanos y, y a ti te gustó mucho el personaje de Joe, de John. Yo, Estamos con uy, spoilers de serie. sí, de sí. Eh, y yo creo que está bien, el actor me gusta un montón, me gusta el personaje, pero creo que se pasa de un soy un poquito pardillo a ahora soy el malo maloso y voy a seguir siendo el malo maloso, o sea, no hay un momento en que se redima o no tiene por qué redimirse, pero no sé, hay una transición que a mí me parece un poco forzada, sobre todo por el hecho de que ya tenemos un villano en la capucha, en Anthony Ramos, que tampoco se desarrolla muy bien, o sus motivaciones me parecieron un poco que me hubiera gustado explorarlo más o desarrollarlo más, no sé. Y después tenemos a Mephisto, entonces eran como tres villanos que ninguno estaba totalmente al nivel de villano icónico. No sé si me explico. Creo que todos tenían potencial para hacerlo, pero al meterlos a los tres, el menos para mí era la capucha, porque, no sé,
Con el tema que estabas mencionando antes de que Riri es pobre, creo que deberían haber, quizás por la misma Marvel, Disney, o sea, es un imperio capitalista, no metieron más reivindicación, pero es que creo que había potencial para que estas personas que están delincuentes haciendo, perdón, que están en cosas ilegales se desarrollara. ¿Por qué? Porque es una cosa sistemática y al final el propio o la capucha, es decir, lo dejan desamparado y tiene que buscarse la vida. ¿Qué haces? Claro. Es decir, era un niño. Entonces, no sé, creo que o metes mejor el mensaje más reivindicativo y haces a la capucha un villano más interesante. También el problema es que los villanos de Marvel, mucho de estar en contra del status quo, que es malo, y al final todo vuelve a la normalidad y queda muy neoliberal horrible, muy el grupo terrorista de Falcon y el Soldado de Invierno. Entonces, bueno, no sé cómo lo hubiera hecho yo. Eh, pero eso, creo que tener tres villanos al final pues siempre fastidia una serie si quieres, porque creo que la sensación para mí era que sé que era como más villano de más el contraparte de Riri, más como villano rollo icónico, como Ujú. su lado oscuro porque por cómo se desarrolla de amistad, enemigos y todo, es como más tradicional en ese sentido. Y después de que viene el legado con Iron Man y tal. Y como se ha desarrollado, pues disminuye un poco esa temática o ese tropo más eso, más icónico con el encapuchado y después con Mephisto. Entonces, no sé, era como necesitaba o más tiempo con los villanos o haber quitado uno. Sí. También creo que sobraba el personaje porque es verdad que lo bueno que tiene la serie, una de las muchas cosas, es que habla pues de la familia, rollo comunidad, y el final de todos unidos para construir la armadura es bonito. Pero ahí igualmente me sobraban dos personajes que no sé, bueno, el novio, amigo, hermano de Natalie, el novio, amigo de Riri, hermano de Natalie, pues bueno, entiendes un poco por qué el conflicto con lo que es Natalie, un poco como visión, es humana, no es humana, es interesante, pero el niño, ¿por qué? Porque existen. Además, el niño es un tropo que a mí no me gusta nada, que es el niño espabilado, que es dinero y me enfada esos niños enterados, a mí no me gustan nada. Y eso, había como personajes que no todos necesitan un desarrollo. Por ejemplo, la chica que hace magia, pues vale, no necesitas por qué, es como un añadido a. Pero eso, había cosas que a mí me sobraban y que podían haberlo hecho teniendo más espacio a otros personajes más relevantes. Ujú. A mí eso me pasa, o sea, entiendo lo que dices porque a mí me pasa un poco también, pero yo más que con Selma, creo que se llama la bruja, ¿no? La banda de Encapuchado, en vez de enfocarse tanto en ellos, me la quitas y me centro más en el propio Encapuchado, en el propio Sikh o en Mephisto si hubiesen querido. Pero realmente la banda a mí me quita mucho tiempo de la serie en algo que realmente no es relevante, porque la banda al final lo que hacen es un plan de, uy, que si quieres malo, me voy. Ya está, la banda vale para eso. Para ser muy Mm, amenazante, que Riri les vence a todos y de repente cuando Riri les dice la verdad, en plan de, ah, pues sí, eras el malo, me voy. Ya está. O sea, si les quitas o quitas a dos o tres, seguimos en las mismas y a lo mejor incluso tenemos más espacio para otros personajes. Entonces, a mí son los que realmente me sobran. sí, creo que había una excesividad de personajes secundarios, la verdad. Hmm. Y como digo, no todos tienen que desarrollarse, son secundarios y bueno, algunos son terciarios, entonces no necesitan desarrollo.
pero sí quitan tiempo. Al final eso es una serie que a mí me ha sorprendido en el sentido de que, como tú decías, era una serie que, y se nota que Marvel ha dado por muerta antes de estrenarse, ha estrenado 3 capítulos cada semana, la ha dado por muerta. Y es una serie que seguramente tuvo muchos reshooting, ha tenido movidas por el hecho de que se ha estrenado cuando se ha estrenado, que ya lleva grabada unos cuantos años. Entonces, me ha sorprendido en el sentido de que haya salido un producto que me parece bastante decente. Y con buenos efectos especiales, ¿eh? Que últimamente Marvel siempre estaban con la cosa de, es que los efectos dan mal rollo. Aquí todo está muy bien. Leí que además habían intentado meter cosas prácticas y no sé, el conjunto me ha gustado bastante. Mm. Yo creo que los últimos 3 con Thunderbolts, que me gustó bastante, creo que están más encaminados y con menos... Se nota como el... Bueno, no se nota porque, bueno, con Doomsday a ver cómo sale eso, pero por lo menos están haciendo menos proyectos y a ver si piensan más en el recorrido. También me gustó realmente que Ironheart, por mucho que... Es que a ver, los Marvel siempre es, vamos a encaminarnos a lo que viene siendo los Vengadores. Ujú. Y creo que, no sé, y siempre me ha gustado eso de que, bueno, esta serie va a llevar a tal final y va a desencadenar en tal proyecto. Pero últimamente siento que las series o películas pueden llegar a ser un poco excusas para lo siguiente. Y me gusta que esto sea una serie. Es Claro. decir, te dicen que hay cosas siguientes y obviamente que van a continuar. Bueno, obviamente no, pero está hecha Desde para luego. continuar en su propio mundo, en su propia existencia, no en algo más grande. No sé si me Ujú. explico. Y al mismo tiempo creo que si Riri llega a tener un papel en otra película que se puedan centrar en ella, puede ser un personaje interesante y relevante y diferente Ujú. para meter dentro de un conjunto como es el universo de Marvel. Sí, o sea, hay que recordar que es que adaptan cómics y los cómics sí tienen crossovers o sagas comunes, pero acaba un cómic o acaba una trama y sigue la trama con, o sea, y sigue el personaje con otras tramas. Tienen que, como dices tú, dejar de todo sea para el evento grande. No tiene por qué, realmente. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con eso. Tienen que, por favor, centrarse en hacer más cosas individuales, pero no para que el personaje acabe la serie y ya no salga más, sino porque ha acabado esta aventura del personaje, ya saldrá otra vez, ¿sabes? No sea solo para volverá en, como en las primeras películas, ¿no? Capitán América volverá en Vengadores, pues igual, no hace falta, ya saldrá, porque sigue por ahí, que eso es lo bueno. Sigue teniendo aventuras. Eh, y hay una cosa que no me ha gustado. ¿Por qué se llama Ironheart? Quiero decir, vemos como al final tiene la armadura con el corazón de hierro y tal, pero no hay una anécdota en la serie que te digan por qué se llama Ironheart. Tiene una con Ironhead, que está gracioso, pero realmente yo querría una historia de por qué se llama así, ¿no? Y no lo hay. Y es algo que para mí me parece Juraría, algo importante. juraría que de todas formas no lo dicen en Wakanda, o ya en Wakanda es el corazón. En Wakanda una de las armaduras tiene el corazón, Tiene corazón, pero así que es sí. verdad que como Wakanda no me gustó mucho, pues a lo mejor lo he Creo que, olvidado. pero creo que sí. De todas formas, el tema, no sé, de lo que viene siendo los nombres, al final, bueno, no sé. No creo que todo necesite ser explicado y en sí eh, es Iron Heart por no ser Iron Woman o Iron Girl. Sí, pero es que no Y me sabemos parece cómo se mucho llama. mejor, sí, pero bueno, no sé. Es, bueno, a ti te molestó, a mí es una cosa que realmente me dio igual, ni siquiera me fijé en que el nombre no salía. A mí me pareció muy gracioso, por cierto, las intros, cómo iban cambiando Sí. para poner el nombre.
y eso, no sé, a mí por lo menos me gustó, salvo quizás algún momento de dirección que podía haberse mejorado en sí. El tema guión pues está bien, como ya he dicho, y el tema personaje, pues eso, me han contado algo diferente y han llevado al personaje a cosas que normalmente no llevan a los superheroínas casi Ujú. nunca. Y hacia los superhéroes tampoco, por lo menos que tengan consecuencias, porque como digo, con Tony sí, siempre se ha mencionado en plan de Industrias Star mató a los padres de... No mató, bueno, sí, es su bomba, a los padres de Wanda, pero Tony realmente consecuencias per se del personaje cuando la mujer está en Civil War le echa la bronca. Vale, se ha muerto, sí, pero se muere como un héroe, no como para redimirse en sí. Entonces, no sé, creo que en el tema de Iron Heart van a ir a cuestionar las decisiones de Riri y a decir realmente ha hecho malas elecciones y no sé, me parece más interesante que tener un personaje perfecto o que tenga el camino del héroe de forma más convencional. Ujú. Estoy de acuerdo. Mm. Pues esta es nuestra crítica de Iron Heart. Nos pareció que estaba bien. y, y nada, esperamos que volver a ver al personaje en algún futuro proyecto de Marvel y que no dejen las cosas ahí en el aire o que no tengamos que esperar 5 años a que vuelva a aparecer. Sí, estaría bien. Dejen en los comentarios, como siempre, qué les ha parecido la serie, si les ha gustado, si no les ha gustado, si hay temas que no tratan bien, si hay temas que sí tratan bien, lo que sea, pues nos parece interesante oírlo. Y como siempre, si quieren recomendarnos series, películas, cómics y libros para reseñar, pues también estamos disponibles. Hasta la próxima. Adiós.